de la historia de quien fuera uno de los narcotraficantes más temidos y ricos de México, Amado Carrillo Fuentes. Le llamaban el Señor de los Cielos porque utilizaba una flotilla de cerca de 30 aviones jet para transportar las drogas ilegalmente. Ciudad Juárez, años 90. Un solo hombre revolucionó el narcotráfico mexicano creando un imperio que generaba $300 millones semanales. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, transformó el tráfico de drogas en una operación casi empresarial, donde la diplomacia y la discreción eran más valiosas que las balas. Pero el 4 de julio de 1997, una simple cirugía plástica desencadenaría una guerra sin precedentes. La muerte misteriosa de Carrillo no solo provocó el colapso de su imperio, desató una batalla tan brutal que convertiría a Ciudad Juárez en la ciudad más peligrosa del mundo, donde los antiguos aliados se transformarían en enemigos mortales y la diplomacia daría paso a una violencia que México jamás había visto. El 5 de marzo de 1985, un descubrimiento estremecería los cimientos del narcotráfico en México. En una zona rural de Michoacán, apareció el cuerpo brutalmente torturado de Enrique Camarena, un agente encubierto de la DEA. Durante 36 horas, había sido sometido a un interrogatorio brutal que incluyó la rotura de huesos, quemaduras y torturas inimaginables. Un médico lo mantenía vivo para prolongar el tormento, hasta que finalmente, un golpe en la cabeza acabó con su vida. Este asesinato desencadenó una cacería que llevó a la captura de Ernesto Fonseca Carrillo, entonces líder del cártel de Guadalajara y quien controlaba las rutas de Ciudad Juárez. Su arresto creó un vacío de poder que sería llenado por alguien que revolucionaría el narcotráfico mexicano, su sobrino, Amado Carrillo Fuentes. Amado no era como los otros capos. Mientras ellos presumían sus riquezas, él prefería las sombras. La DEA estima que durante su época dorada, el cártel de Juárez generaba entre 200 y 300 millones de dólares semanales, destinando el 1% a sobornos. Su método era único. Utilizaba aviones comerciales y de carga para transportar toneladas de cocaína, lo que le valió el apodo de El Señor de los Cielos. Bajo su mando, el cártel de Juárez se convirtió en una máquina perfectamente engrasada. Estableció alianzas estratégicas con los cárteles colombianos más poderosos, Medellín, Cali y el norte del Valle. La discreción era su marca registrada. Cualquier periodista que osara escribir sobre él se enfrentaba a sus despiadados sicarios. Entre mediados de los 80 y finales de los 90, el imperio de Carrillo Fuentes controlaba prácticamente todo el narcotráfico en México. Ciudad Juárez se transformó en el epicentro de sus operaciones, estableciendo una red de distribución que se extendía desde Colombia hasta Estados Unidos. La organización parecía invencible, pero el destino tenía otros planes. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo ingresó a un hospital para una cirugía plástica que cambiaría su apariencia. Nunca salió con vida. La sedación excesiva acabó con el hombre que había construido el imperio criminal más sofisticado de México. A diferencia de otros capos que construyeron sus imperios a punta de plomo, Amado Carrillo Fuentes prefería otra arma, la negociación. Su visión transformó el cártel de Juárez en una operación casi empresarial, donde la diplomacia y la discreción eran las reglas de oro. El Señor de los Cielos entendió algo que muchos pasaron por alto. Era mejor tener socios que enemigos. Reconstruyó y amplió la antigua red de Félix Gallardo, estableciendo conexiones que llegaron hasta Chile y Argentina. Sus alianzas con los cárteles colombianos fueron legendarias. Primero Medellín, luego con Cali y finalmente con el cártel del norte del Valle. La lealtad de Carrillo estaba donde estuviera el dinero. Su sistema de control político era una obra maestra de corrupción. De los 200 a 300 millones de dólares que el cártel generaba semanalmente, el 1% iba directo a los bolsillos de políticos y policías. Este impuesto le garantizaba protección y le permitía operar con total impunidad en prácticamente todo México. Pero fue su método de transporte lo que realmente revolucionó el narcotráfico. Mientras otros traficantes se limitaban a cruzar la frontera por tierra, Carrillo creó una verdadera aerolínea del narcotráfico. Usaba aviones comerciales y de mensajería para mover toneladas de cocaína desde Colombia hasta México. Una vez en territorio mexicano, la droga viajaba por tierra hacia Estados Unidos a través de una red de distribución propia. Su discreción era legendaria.
A diferencia de Pablo Escobar y otros capos ostentosos, Carrillo evitaba la atención mediática. Su equipo de sicarios se aseguraba de que ningún periodista se atreviera a escribir sobre sus operaciones. Por eso, la mayoría de la información sobre su imperio proviene de la inteligencia norteamericana. El final del Señor de los Cielos está envuelto en misterio. El 4 de julio de 1997, ingresó a un hospital en Ciudad de México para una cirugía plástica que supuestamente cambiaría su apariencia. Tras 8 horas de procedimiento, el exceso de sedantes acabó con su vida. Dejó tras de sí 28 hijos y un imperio criminal perfectamente estructurado. Sin embargo, las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de debate. Algunos dudan incluso que realmente falleciera ese día. La muerte de Carrillo marcó el fin de una era. Su estilo diplomático y discreto sería reemplazado por una nueva generación de narcotraficantes que preferían resolver sus diferencias con violencia extrema. El imperio que construyó con astucia y negociación pronto se vería envuelto en una de las guerras más sangrientas del narcotráfico mexicano. Para mantener su imperio, el cártel de Juárez necesitaba más que diplomacia y sobornos. Necesitaba músculo, y lo encontró en uno de los grupos de sicarios más letales de México, los Linces. Este escuadrón de élite, fundado por Luis Francisco Torres Estebané, transformó el concepto de violencia en el narcotráfico mexicano. Lo que hacía particularmente temible a los Linces era su composición. 340 desertores de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que pusieron su entrenamiento militar al servicio del crimen organizado. No eran simples gatilleros, eran comandos altamente entrenados que operaban con precisión quirúrgica. Su estructura operativa era casi fantasmal. Trabajaban en células pequeñas de no más de 5 individuos, cuya identidad y ubicación eran un misterio incluso para el propio cártel. Esta invisibilidad generaba terror tanto entre sus enemigos como entre sus propios aliados. Los Linces solo se comunicaban directamente con altos mandos del cártel y únicamente aparecían para ejecutar sus objetivos. Su arsenal era digno de una unidad militar de élite: fusiles de asalto AR-15, subfusiles TEC-9, rifles Barrett calibre .50, capaces de atravesar blindajes, escopetas tácticas y granadas de mano. Cada operación era planificada con precisión militar, aprovechando su entrenamiento en tácticas de combate urbano y rural. Las ejecuciones de los Linces conformaban un catálogo sangriento de la historia criminal mexicana. Una de sus víctimas más notables fue Pedro Aragonés, director de servicios periciales, ejecutado en 2008. Lo interceptaron en un semáforo a plena luz del día, convirtiendo su vehículo en una criba con sus AR-15. En 2015, el comandante de la Policía Ministerial, José Torres Durán, corrió la misma suerte, aunque en su caso utilizaron un AK-47 soviético. Los Linces no discriminaban entre sus objetivos. Su lista de víctimas incluía desde funcionarios estatales hasta alcaldes y expresidentes municipales. Nadie que se cruzara en el camino del cártel de Juárez estaba a salvo. También se encargaban de proteger los cargamentos de droga y a los miembros importantes del cártel, actuando como una verdadera guardia pretoriana. Sin embargo, la efectividad de los Linces comenzó a declinar debido a las detenciones realizadas por las fuerzas federales mexicanas. El grupo fue sistemáticamente desmantelado, aunque su legado de violencia profesionalizada sentó un precedente que otros cárteles intentarían replicar. Paralelamente, surgió otro brazo armado, la Línea. Este grupo, comandado inicialmente por Juan Pablo Ledesma, alias JL, emergió como una fuerza dominante dentro del cártel. De la Línea surgirían subgrupos como los Escorpiones, responsables de numerosas balaceras y muertes de policías en Chihuahua durante 2017 y 2018. La brutalidad de estos grupos armados alcanzó su punto álgido en mayo de 2020, cuando fue arrestado Luis Gerardo, el Tío, ex jefe de sicarios de la Línea. Se le atribuyen aproximadamente 900 asesinatos, incluyendo empleados del consulado estadounidense, y la masacre de 15 estudiantes. Su captura en Cuernavaca demostró el alcance territorial que estos grupos habían alcanzado. Los métodos de los Linces y la Línea establecieron un nuevo estándar en la violencia del narcotráfico mexicano. Su profesionalización del asesinato transformó para siempre la manera en que los cárteles ejercerían el control territorial, inaugurando una era donde la violencia táctica se convertiría en la norma del submundo criminal mexicano.
La muerte de Amado Carrillo dejó al cártel de Juárez en manos de sus hermanos, Vicente y Rodolfo. En un intento por mantener el control del imperio, en 2002, forjaron una alianza que parecía inquebrantable, la Federación. Esta unión incluía a Juan José Esparragosa, el Azul, Ismael, el Mayo Zambada, y los hermanos Beltrán Leiva, y un personaje que cambiaría todo, Joaquín, el Chapo Guzmán. Pero la paz entre criminales es siempre frágil. El detonante llegó cuando Rodolfo Carrillo, conocido como el Niño de Oro, ejecutó a 2 socios de Guzmán por no pagar el derecho de uso del corredor de Juárez. La respuesta del Chapo fue contundente. Reunió a sus aliados y dictó sentencia de muerte contra Rodolfo. La traición fue brutal y calculada. En septiembre de 2004, Rodolfo y su esposa salían de un cine cuando fueron acribillados. La Federación se fracturó instantáneamente. Los antiguos aliados de Guzmán se alinearon con él, dejando el cártel de Juárez vulnerable. La venganza no se hizo esperar. Pocos meses después, Arturo Guzmán, hermano del Chapo, fue asesinado en prisión. Era el comienzo de una guerra que transformaría a Ciudad Juárez en una zona de muerte. El cártel de Sinaloa, con el Chapo y el Mayo al frente, desplegó toda su fuerza para arrebatar el control de las plazas, los corredores estratégicos para el tráfico de drogas, el sistema que había funcionado durante años, donde los cárteles pagaban impuestos por usar territorios ajenos, se derrumbó en medio de la violencia. Ciudad Juárez se convirtió en el epicentro de la batalla. El cártel de Sinaloa utilizó a su brazo armado, gente nueva, para enfrentarse a los linces y a la línea. Las calles se transformaron en campos de batalla, con enfrentamientos que dejaban decenas de muertos diariamente. En 2010, Ciudad Juárez registró más de 3.000 homicidios, convirtiéndose en la ciudad más peligrosa del mundo. La disputa no se limitaba al control territorial. El cártel de Sinaloa buscaba apoderarse de los contactos internacionales que el cártel de Juárez había construido durante décadas. Las alianzas con los cárteles colombianos, las rutas hacia Estados Unidos, las redes de distribución, todo estaba en juego. El conflicto alcanzó niveles de violencia sin precedentes, mientras el cártel de Juárez mantenía su estilo de ejecuciones precisas, heredado de los linces. El cártel de Sinaloa apostó por la brutalidad extrema, decapitaciones, cuerpos disueltos en ácido, fosas comunes. La ciudad se convirtió en un mosaico macabro de exhibiciones de poder criminal. La guerra tuvo un costo devastador para el cártel de Juárez. Poco a poco, el imperio que Amado Carrillo había construido con diplomacia y astucia fue cediendo ante la embestida de Sinaloa. Las plazas cayeron una tras otra y los contactos internacionales comenzaron a preferir tratar con el Chapo. La organización que una vez dominó el narcotráfico mexicano se vio reducida a defender su último bastión, Ciudad Juárez. Esa guerra no solo redefinió el mapa del narcotráfico en México, cambió para siempre la naturaleza del conflicto entre cárteles. La era de los acuerdos y la diplomacia criminal había terminado. En su lugar, surgió un nuevo paradigma donde la violencia extrema y el terror se convirtieron en las herramientas preferidas para el control territorial. La presión constante del cártel de Sinaloa comenzó a fracturar la estructura del cártel de Juárez. A partir de marzo de 2010, lo que una vez fue una organización monolítica, empezó a fragmentarse en células cada vez más independientes. La más notoria de estas facciones fue la Línea, que envolvió de ser un simple brazo armado a convertirse en una organización criminal por derecho propio. El liderazgo de la Línea recayó en Juan Pablo Ledesma, quien operaba bajo el alias de JL. Bajo su mando, el grupo desarrolló su propia identidad criminal, estableciendo un control férreo sobre las calles de Ciudad Juárez. En 2018, surgió dentro de la Línea un subgrupo especialmente violento, conocido como los Escorpiones, dedicado a patrullar y ejercer control territorial mediante el terror. Para sobrevivir, el cártel de Juárez tuvo que forjar nuevas alianzas. Se asoció con sus antiguos rivales de la organización Beltrán Leiva y los Zetas, buscando hacer frente común contra el cártel de Sinaloa. También intentaron establecer contactos directos con las FARC en Colombia, intentando asegurar su propio suministro de cocaína, sin depender de intermediarios. La pérdida de territorio fue implacable. De los 21 estados mexicanos que alguna vez controlaron, incluyendo zonas estratégicas como Sinaloa, Durango, Jalisco y Coahuila, el cártel quedó reducido a defender su plaza original, Ciudad Juárez y el Valle de Juárez.
Incluso en estas zonas, su control se vio constantemente desafiado por grupos rivales y facciones disidentes. El golpe definitivo llegó el 9 de octubre de 2014, cuando Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, fue capturado en Torreón después de 17 años al frente de la organización. Su detención, ejecutada sin un solo disparo, marcó el fin de una era. Durante su interrogatorio, Carrillo Fuentes ofreció una revelación sorprendente sobre sus inicios en el narcotráfico, cuando yo tenía como 28 años. Una confesión quedó interrumpida, llevándose consigo secretos de décadas de narcotráfico. La captura de Vicente provocó una nueva oleada de violencia en Chihuahua. Los vacíos de poder generaron luchas internas, mientras que grupos como los aztecas, que antes operaban como brazo armado del cártel, comenzaron a actuar con mayor autonomía. En la capital de Chihuahua, el control quedó en manos de Jesús Salas Aguayo, el Chuyín, quien dirigía operaciones desde el Centro de Reinserción Social número 3. La fragmentación del cártel creó un mosaico criminal complejo. En la región serrana, César Manjarres Alonso, el H2, establecía su dominio, mientras que en las zonas de Namiquipa y Bachiniva, Gustavo Chávez Villa, el Máster, controlaba las operaciones de la línea. Esta división del territorio entre diferentes ideales debilitó aún más la cohesión del otrora poderoso cártel. El nuevo orden criminal que emergió era radicalmente diferente al imperio construido por Amado Carrillo. Las células más pequeñas y autónomas reemplazaron la estructura jerárquica tradicional, y la violencia extrema se convirtió en la principal herramienta para mantener el control territorial. La organización que una vez dominó el narcotráfico mexicano con astucia y diplomacia se había transformado en un conjunto de facciones que luchaban desesperadamente por sobrevivir en un paisaje criminal cada vez más competitivo y sangriento. En 2017, el Cártel de Juárez tomó una decisión drástica que cambiaría el mapa del narcotráfico en México. Juan Pablo Ledesma, el líder de la línea, pactó una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Este acuerdo no fue una simple colaboración, fue una supervivencia negociada. El CJNG obtuvo el control de las actividades ilícitas en Chihuahua, el territorio histórico del Cártel de Juárez, a cambio de protección y recursos. Las rutas de tráfico experimentaron una transformación radical. Ya no bastaba con los métodos tradicionales. El cártel estableció dos frentes estratégicos en la frontera. La línea y los remanentes de los linces controlaban el lado mexicano, mientras los aztecas manejaban las operaciones en Estados Unidos, específicamente en El Paso, Dallas y Austin. Esta división permitió una especialización que hacía más eficiente el movimiento de drogas. La estructura moderna del cártel es una red de células semi-independientes. En la capital de Chihuahua, los aztecas mantienen el control bajo el liderazgo del Chuyín, quien dirige operaciones desde prisión. En la sierra, el H2 domina las rutas tradicionales, mientras que en Namiquipa y Bachiniva, el Máster supervisa las operaciones de la línea. Cada célula opera con autonomía táctica, pero mantiene lealtad estratégica al cártel. El control de rutas específicas se ha vuelto más sofisticado. El cártel mantiene un dominio indestructible sobre Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, corredor clave para el transporte de drogas. Lo que hace único ese control es su capacidad para cooptar a la policía local y estatal, así como a políticos clave, creando una red de protección institucional que facilita sus operaciones. Los enfrentamientos recientes demuestran que el cártel, aunque transformado, sigue siendo letal. El 4 de abril de 2020, un choque entre la línea y las fuerzas rivales en la región serrana de Madera dejó 19 sicarios muertos. La escena del crimen reveló la evolución del arsenal: 18 armas largas, una corta y 2 granadas de mano, evidenciando que la capacidad militar del grupo permanece intacta. La violencia se ha intensificado con la llegada de nuevos actores. El grupo Los Salazar, vinculado al cártel de Sinaloa, ha iniciado una guerra por el control de las rutas de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Esta nueva amenaza ha obligado al cártel a adaptar sus tácticas y a buscar nuevas alianzas. El surgimiento del nuevo cártel de Juárez complica aún más el panorama. Esta organización, aunque comparte el nombre con el cártel original, representa una facción independiente que disputa el control territorial con apoyo del CJNG. La batalla por la hegemonía en la frontera ha entrado en una nueva fase, donde las lealtades cambian tan rápido como las tácticas de guerra. A pesar de los informes sobre su declive, el cártel de Juárez ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Las células pequeñas realizan operaciones diversificadas,
desde el transporte hasta la distribución de drogas. Las pandillas locales del norte actúan como brazos armados, expandiendo sus actividades al tráfico de personas y el secuestro. La organización que una vez dominó el narcotráfico mexicano ha evolucionado para sobrevivir en un paisaje criminal cada vez más complejo. Aunque ya no es el imperio que fue bajo Amado Carrillo, su capacidad para adaptarse y forjar nuevas alianzas demuestra que el Cártel de Juárez está lejos de la extinción. En noviembre de 2019, México y el mundo quedaron conmocionados cuando La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, perpetuó uno de los ataques más brutales en la historia reciente del narcotráfico: la masacre de 9 miembros de la familia Levarón, ciudadanos con doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Este ataque contra una comunidad mormona transfronteriza evidenció una nueva realidad. Los pequeños ejércitos del narcotráfico se habían convertido en fuerzas de control territorial devastadoras. La violencia en la frontera alcanzó niveles sin precedentes. En 2018, Ciudad Juárez registró más de 1,200 homicidios, una cifra que no se veía desde 2011, cuando la guerra entre los cárteles de Juárez y Sinaloa estaba en su punto más álgido. Pero esta vez era diferente. Ya no se trataba de dos grandes organizaciones enfrentadas, sino de una guerra multifacética donde las alianzas caminaban constantemente. Las tácticas de guerra territorial evolucionaron hasta algo más complejo. Los grupos como La Línea ya no solo buscaban controlar rutas de drogas, establecieron un sistema de control total sobre territorios específicos, desde el micrófono en las calles hasta el movimiento de grandes cargamentos, a través de la frontera. Cada aspecto del negocio criminal quedó bajo un control militarizado. El 4 de abril de 2020, un enfrentamiento brutal entre facciones rivales en las localidades de Las Varas y el Lago Maderal dejó un saldo escalofriante: 19 muertos, 18 armas largas decomisadas y varios vehículos incinerados. Este no fue un incidente aislado, forma parte de una oleada de violencia que cobró 35 vidas en Chihuahua en menos de 24 horas. La captura del tío en mayo de 2020 reveló la verdadera dimensión del conflicto. Como ex jefe de los sicarios de La Línea, se le atribuyen aproximadamente 900 asesinatos, incluyendo empleados del consulado estadounidense, y la masacre de 15 estudiantes. La detención en Cuernavaca demostró que la guerra se había extendido mucho más allá de la frontera. Ciudad Juárez se ha transformado en una zona de guerra permanente, donde diferentes facciones, La Línea, los Aztecas, los Escorpiones y las células del CJNG, luchan por el control territorial. Las bandas callejeras locales han sido cooptadas como brazos armados, aumentando la violencia a nivel micro y macro. La llegada del nuevo Cártel de Juárez y su alianza con el CJNG ha añadido otra capa de complejidad al conflicto. Mientras tanto, los Salazar, del Cártel de Sinaloa, mantienen su propia guerra por el control de las rutas de fentanilo y metanfetaminas, convirtiendo la región en un campo de batalla multifaccional. El legado de violencia que comenzó con la ruptura de la Federación ha evolucionado hacia algo más oscuro y complejo. Ya no se trata de una guerra por el control del narcotráfico, es una batalla por el control total del territorio, donde la violencia extrema se ha normalizado y la población civil vive bajo el constante temor de quedar atrapada en el fuego cruzado. Ciudad Juárez, otrora símbolo del poder del imperio criminal de Amado Carrillo, se ha convertido en el testimonio viviente de cómo la ambición desmedida y la violencia sin límites pueden destruir no solo organizaciones criminales, sino ciudades enteras. La guerra que comenzó hace décadas no muestra señales de terminar. Solo evoluciona hacia formas cada vez más letales del conflicto. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.